Muy buenos días, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Surgimiento de la agricultura y la escritura es un tema que vimos el día de ayer sobre los nuevos retos de la humanidad, los retos que enfrentaron los antepasados y los retos de hoy en día. Doménica, ¿me puedes ayudar con tu exposición? Sí, Miss, déjeme buscar la hoja, ya le digo. Ok, esperamos. Bueno, Miss, ya tengo la hojita, ya le voy a exponer. Dice, ¿cómo vivían los nómadas? Dice, cazadores y recolectores que viajaban constantemente tras los animales de los cuales se alimentaban a, así, principalmente por su instrucción. ¿Qué significan los nómadas? Los nómadas eran unas personas que se trasladaban de un lugar a otro, en el cual ellos se trasladaban y hacían un grupo y iban a cazar animales para poder sobrevivir y comer, porque en ese tiempo no había, ¿cómo se llama? No había comida así como hay ahora, y entonces ellos se trasladaban y iban a comer y todo lo demás. Y bueno, para hacer ropa, ellos se las ingeniaban para poder hacer la ropita y todo lo más, pero ellos aprendieron a sobrevivir. Muy bien, Doménica, muchas gracias entonces por la exposición. Estaba esperando que se conectaran igual más estudiantes, pero solo te has conectado tú. Con respecto a participación en clase con los días anteriores, tienes bien la calificación, ¿ya? Ok, Miss. Ya, sigamos entonces con el tema del día de hoy, los estados nacionales de América Latina. Empecemos con los inicios de la vida independiente de México. ¿Me ayudas con la lectura? Sí, Miss. Dice, tras el corto imperio de Iturbide en 1824, se promulgó la Constitución que creó la República Federal de los Estados Unidos. Mexicanos aparecieron entonces una de las figuras más problemi- problemáticas de caudillismos latinoamericanos. Antonio López de Santana en 1876, 11 veces presidente de México. A lo largo de su carrera política, tuvo los más diversos aliados, pues no le interesaban las ideologías, sino el poder de, s- de más de malas decisiones repercutieron en grandes pérdidas territoriales. Ver lectura de la página 112. Dice Benito Juárez, de 1806 a 1882, abogado y político de origen indígena, zapoteca y otros líderes liberales derrocaron a Santana en 1857. Ya está bien, muchas gracias. Entonces, con respecto al tema de los inicios de la vida independiente de México, se dice que tras la guerra de 11 años habían comenzado oficialmente el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército de la Ciudad de México. Entonces, ese evento había marcado la autonomía del país y también había dado paso al periodo de la inestabilidad económica y política, incluyendo la formación de la Primera República Federal y también de la influencia de las ideas liberales. Los movimientos de los inicios de la vida independiente de México había empezado en 1810
que había iniciado la Guerra del Grito de los Dolores, liderado por el padre Miguel Hidalgo. Otro movimiento clave en ese entonces fue en 1821, que había culminado el proceso de independencia con la formación del ejército del país del dominio español. ¿Cuáles habrían sido los desafíos y las primeras etapas? Con respecto a los inicios de la vida de la independencia de México, es la inestabilidad política, la estructura política, la economía post-independiente. La inestabilidad política es el nuevo país que había enfrentado una anarquía institucional y también una falta de programas firmes de administración y gobierno, lo que también había afectado el rendimiento económico. Otro desafío, como estaba comentando, era la estructura política, que se había establecido en los años 1824 y 1836, con presidentes como Guadalupe Victoria, y el país había experimentado una serie también de cambios y conflictos. La ruptura también de los vínculos económicos y la falta de infraestructuras habían dado un resultado económico y externo. ¿Cuáles serían las influencias de los inicios de la vida independiente de México? Bueno, las ideas ilustradas y las luchas internas. Las ideas ilustradas en ese entonces y las revoluciones liberales habían influido en la élite y en el pensamiento político de México independiente. Las luchas fue que en el siglo XIX de México estuvo marcado por la tensión entre las ideas del liberalismo que se habían convertido en las facciones políticas predominantes del país. Entonces, en resumen, qué entendemos con los inicios de la vida de independencia de México? Que el 27 de septiembre del 1821 había marcado el inicio de la vida independiente de México. Entonces, un periodo fue que a pesar de la emancipación, trajo consigo también grandes políticos económicos y habían sentado la base para el desarrollo del país. Entonces, ¿cómo inició su vida independiente en México? El 16 de septiembre de 1810 estalló una revolución social, lo cual nacería en nuestro país como una nación independiente, libre y soberana. Y en el día 27 de septiembre de 1821 había culminado la independencia de México, que después de una guerra de 11 años fue una gran revolución popular para librarse del dominio español. Entonces, ¿cómo inició su vida independiente en México, Doménica? ¿En qué año empezó? Bueno, en realidad empezó en el año 1794. ¿Cómo inició su vida independiente en México? Había iniciado el 16 de septiembre de 1810. Sí, porque lo que está en el libro ya habla en el año en el que se promulgó y los años de la carrera política. Entonces, ¿cómo inició su vida independiente en México? El 16 de septiembre de 1810 había estallado una revolución social, lo cual entonces, ¿qué pasó? Que nacería nuestro país como una nación independiente. Y el 27 de septiembre de 1821 había culminado la independencia de México.
después de una guerra de ¿cuántos años, Doménica? Después, bueno, después de una guerra de bastantes años en realidad, porque después de una guerra de 11 veces. En realidad, porque en México ya querían, más o menos ya quería, ellos querían liberarse ya, ya no querían seguir así como estaban, porque ellos ya querían tener otro futuro mejor, ellos y su país. Entonces ellos decidieron liberarse porque es lo normal. Todos los países tienen que liberarse. Claro, querían liberarse del dominio español. Por eso también había durado bastante, muchos años, como que igual dice en el libro, 11 veces había sido presidente de México. Entonces fueron 11 años que fue una gran revolución popular para liberarse del dominio español. ¿Está entendido? Sí, Entonces, ¿cómo era la vida en México en época independiente? ¿Cómo era? Bueno, era frecuente que la gente pobre comiera afuera, mientras que la rica comía en su casa. Los pobres comían en fijones, que eran como unas pequeñas fondas, y también había muchos de estos establecimientos atrás del Palacio Virreinal, que también y era, a veces disculpa que la interrumpa. Y a veces ellos no tenían ni para comer la gente pobre. Sin embargo, los ricos sí comían. Ellos a la mayoría de las veces que los tenían para comer y ellos tenían que ver cómo comían porque si no se iban a morir. sí, correcto, estuviste investigando, correcto. Entonces, un ratito, bueno, sigamos, ahora sí. Entonces, ¿cómo inició su vida independiente en México? ¿En qué año? Si no me equivoco, el 16 de septiembre de 1810. Y bien, correcto, el 16 de septiembre de 1810. ¿Y en qué año culminó la independencia de México? Ay, hija, ahí sí me olvidé. El 27 de septiembre de 1821. Ya, entonces el 27 de septiembre de 1821. Ahí sí me acordé. Sí, del 27 de septiembre de 1821. A veces es muy importante que se nos quede algo de lo que vamos aprendiendo día a día. Por eso es que no mando usualmente tarea 2, sino un poquito de la investigación. Sigamos con Juárez y la reforma liberal. ¿Me ayudas con la lectura? Yo mis, Sí, por favor. ya mis. Dice, las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía de libre mercado, establecieron las separaciones de la Iglesia y el Estado. Hasta ahí ya. La, ya, Hasta ahí lo siento, hasta es que no había visto que Nicole también estaba aquí. Nicole, este, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, Nicole. buenas tardes, Miss. Tenía puesto para ver solo una persona, entonces no me salía que estabas aquí. ¿Me puedes ayudar con la lectura de Juárez y la reforma liberal?
Yo creo que se le fue el internet, Miss. ¿Tienes comunicación con ella? No, pero tiene apagado el micrófono. Es que ella en las otras clases que se conectó también le pasaba lo mismo. Parece que ella tiene el internet falloso. Entonces ayúdame con la lectura ya. Ya, Miss. Dice, las leyes de reforma expedidas por el régimen liberal impulsaron la economía de libre mercado, establecieron la separación de la Iglesia y el Estado, la secularizaron de la educación y anularon los privilegios de las corporaciones a las que se quitó el derecho de poseer tierras, entre ellas a la iglesia, pero también las comunidades indígenas. Benito Juárez fue un presidente sabio y apreciado, famoso por su doctrina de que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero tuvo que enfrentar nuevas guerras civiles con las conservadores y los más grandes, la invasión en 1862 del ejército de Napoleón de Francia y la imposición de un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo. Ya me- Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿quién era Benito Juárez? Fue un presidente sabio y apreciado. Él había liderado el movimiento también de la reforma liberal en México, que había sido un proceso para establecer un Estado laico y moderno, que incluyó también las leyes de reforma para separar a la iglesia y al Estado, también para limitar los fueros y militares y también para establecer los derechos civiles como el matrimonio civil y la libertad de cultos. Entonces, la reforma en ese entonces había enfrentado una guerra de reforma en los años 1858, que no está en el libro, y en los años 1861 contra los conservadores y también había culminado con el triunfo liberal y la victoria sobre la intervención francesa. ¿Cuáles eran los objetivos de la reforma liberal? Era, como le estaba comentando, la separación de iglesia y Estado, la limitación de fueros, la libertad religiosa, la educación laica y la modernización de Estado. Al momento de la separación de iglesia y Estado, era que eliminar la influencia de la Iglesia Católica en los asuntos políticos y sociales. Con la liberación, con la libertad religiosa, perdón, era para establecer la libertad de creencia para todos los ciudadanos. Las leyes de la reforma liberal y los hechos claves era que Ley Juárez había suprimido los fueros y militares, también la Constitución que incluyó los derechos fundamentales como la libertad de expresión y había sentado las bases para un Estado laico. La reforma liberal incluye también lo que pasó en la Guerra de la Reforma y en la fin de la intervención francesa. El legado de Juárez fue que se le considera de las Américas y también el fundador del Estado laico mexicano. Su proyecto era de liberal, buscó la austeridad, la justicia y la defensa de la República frente a las intervenciones extranjeras. También su máxima frase era que el respeto al derecho ajeno en la paz resume su visión y el respeto mutuo. Entonces, ¿qué hizo Benito Juárez en la reforma liberal? Que tras la caída de Santa Ana, Juárez y los liberales promulgaron la ley
Juárez, aboliendo los fueros. Ordenó la ventana de todas las tierras de la iglesia que se lo utilizaban para fines especialmente religiosos. También fue nombrado presidente interino de México por el bando conservador en 1858. Era un gesto que también había desatado la Guerra de la Reforma. Entonces, ¿cuál era la reforma de Benito Juárez? Era la separación entre la iglesia y el Estado, la nacionalización de los bienes de clero, la extinción de las cooperaciones y las fiestas civiles. Entonces, ¿cuál era la reforma de Benito Juárez, Doménica? Bueno, entre la iglesia y el Estado y las separaciones y hay otra cosa más, pero era entre esas cositas de ahí. Ellos en Sí. realidad, ellos ya estaban, ¿cómo se llama? O sea, ya iban a terminar la guerra, ellos ya iban a Ajá. terminarla porque en realidad, como se puede leer aquí en el libro, él, si no me equivoco, se unió a un extranjero. Y ahí fue que ya se había acabado la guerra, porque, ojo, en 1862 hubo, ¿cómo se llama? Más o menos, él se alía el Estado y ya la guerra ya le pone como un fin a eso, ya. Correcto, muy bien. Benito Juárez igual era como dice en el libro, era un presidente sabio y era muy apreciado. Sí, porque era un presidente sabio y además él sabía ya lo que tenía en mente y ya él sabía lo que iba a hacer. Por eso la gente lo reelegía como presidente, porque era un presidente, aparte de ser muy sabio, era un presidente famoso también y la gente lo quería, entonces por eso lo reelegía y entonces él sabía ya lo que, él ya sabía lo que hacía. Y bueno, a mí también, es que o sea, entonces me sorprende porque pensar que busco en Google. Yo no busco en Google, lo que pasa es que a mí me gusta leer así, libros así. A mí me gustan mucho las historias de antes. Ah, no has buscado en Google, has leído. No, yo he leído, me gusta casi, no es que he leído todos los libros, pero sí me gustan las historias antiguas, sí me gustan. Qué bueno, me alegro. A veces eso es muy importante porque ayuda también, más que todo en los estudios. Te ayuda Es también a que tener más conocimiento, a lo que defenderte pasa también. es que si yo busco en Google no es porque yo busco. A veces hay ciertas informaciones que no sé y busco, pero a veces en Google tú buscas algo y hay una información que como que no coincide y te dicen otra cosa y todo lo demás. Entonces, por eso prefiero mejor coger un libro, ponerme a leer, e investigar, que buscar en Google mismo. Claro, yo sí busco en todos lados. En el libro, en Google, en Wikipedia. Entonces, sigamos con las sociedades latinoamericanas luego de la independencia. O eso mejor lo dejamos como investigación. Las sociedades latinoamericanas luego de la independencia. Ahí a mí, entonces lo dejamos para investigación el día lunes, ¿no? Sí, correcto. No, el día es martes. El día lunes no tenemos clase. Ay, sí, es cierto, siempre me olvido, entonces es para el día martes, sí. Y para el día martes a las 10 de la mañana iniciamos con la clase. Entonces vamos a empezar con las sociedades latinoamericanas luego de la independencia.